Bueno, pues Eduardo Garza tiene todo un currículum muy completo. Eduardo Garza es licenciado en comunicación y maestro en desarrollo humano por la Universidad Iberoamericana. Tiene doctorado en filosofía en la Universidad de Valencia. Ha sido conferencista en más de 15 países y consultor de más de cientos de organizaciones. Es además conductor de radio y periodista, columnista de la revista Este País. Es autor de numerosos libros, miembro de patronato de diversas fundaciones y promotor de desarrollo humano en centros penitenciarios. Es además contemporáneo del Concilio Vaticano II, del discurso de Luther King y de Mafalda. Así que, Eduardo, toma la palabra. Muchísimas gracias otra vez. No, a ti, gracias, Gaby. La verdad es que es un privilegio y un honor poder poner un granito de arena. En primer lugar, estamos pensando en todos los que trabajan en Prater, porque, bueno, somos conscientes de su cariño, de su esfuerzo, de su heroísmo al servicio de, de nuestros albergados, pero también es maravilloso y ahorita me encuentro lindas sorpresas de personas aliadas, de personas de bien, que en organizaciones afines y desde muchos lados estamos trabajando finalmente para lo mismo, que es un México incluyente, un México sustentable, un México justo, un México mejor, un mundo mejor, ¿no? Entonces, al principio yo diría, si me permiten esta metáfora, que empezamos inscritos, de repente nos vimos inscritos, vamos a decir, en una carrera de 400 metros, ¿no? Decíamos, pues es como un poquito como la influenza, ¿no? Unas semanillas por ahí, cuidarse y regresar al punto donde iniciamos. Cuando ya íbamos corriendo nos dijeron, no, esta no es de 400, es de 1500 y luego de 5000 y luego de 10,000 y luego un maratón, o sea, en un momento dado nos dimos cuenta que no íbamos a llegar al mismo punto en el que partimos y así se fue volviendo en triatlón, en pentatlón, en decatlón, es decir, las habilidades y las destrezas que nos implican son cada vez mayores. Hay enormes desafíos en esto y crecen los desafíos. Y yo quiero pensar que hoy que voy a hablar de 5 desafíos, 5 retos que nos impone este momento, voy a hablar de un reto de orden visual, es decir, qué tanta información y cómo manejarla. Voy a hablar también de un reto emocional, qué hacemos con todo lo que estamos sintiendo, cómo convertimos nuestros sentimientos en nuestros aliados. Un reto de orden creativo, es decir, todos estamos invitados a hacer las cosas de una manera mejor y distinta. De un reto ético, también podemos salir mejores personas de cómo entramos a esto. Y de un reto espiritual, hay que accesar a nuestros mejores recursos porque están siendo ciertamente desafiados, ciertamente retados. Pero al tiempo que son 5 retos, son posibilidades, son cajones de donde vamos a poder accesar muchas de nuestras posibilidades. Hay un psicólogo de deportistas de alto rendimiento que hace un juego precisamente entre los desafíos y las competencias. Y nos dice, cuando el desafío rebasa la competencia, nos angustiamos. Allí estamos no solo Frater, no solo las organizaciones de la sociedad civil en México. Allí están las empresas, allí están los gobiernos, allí está el mundo entero, ¿sí? Esta es la primera crisis sin espectadores. Hasta la Segunda Guerra Mundial tenía países que se asomaban a ver el conflicto. Aquí no hay dónde hacerse, hay un nivel de desafío enorme que rebasa claramente nuestras competencias. Esa es la noticia mala. La buena es que nos saca de ese estancamiento, de ese aburrimiento, de esa zona de confort, de esa apatía en la que estamos cuando las competencias, pues cuando los desafíos no son muy grandes, ¿no? Y lo interesante que nos dicen estos amigos es que más que un modelo cartesiano en donde se trata de estar en un cuadrante, de lo que va la cosa es de ponerse en esa zona que le llaman zona de flujo. Es maravilloso poder estar allí, en donde a veces invitados por el gusto de aplicar una nueva competencia. Yo hoy estoy, por ejemplo, fascinado con esta nueva herramienta y viendo qué tanto le puedo sacar, pero otras veces, jaloneados por un nuevo reto, entramos en un lugar en donde empezamos a lograr que las cosas sean mejores y distintas. Estar en el flujo
es lo mejor que le podría pasar a esta conferencia, es lo mejor que le podría pasar, por supuesto, a cualquiera de tus reuniones vía Zoom, a cualquiera de los comunicados que haces, a cualquiera de las relaciones que tú tienes con donantes, con tus compañeros, a nuestros albergados, con el cariño que les tenemos. Nos gustaría verlos ahí desarrollando también, por supuesto, su potencial. Es de lo que va la cosa. Entonces, son 5 retos, pero son 5 cajones de posibilidades. Y en el primero, que tiene que ver con el manejo de información, para el primero quiero contar, les comparto que me encontré un artículo en la revista Algarabía que me divierte y me gusta muchísimo, que refería a un caso raro de envenenamiento, ¿sí? Un norteamericano joven político llega al borde de la muerte con un grupo de especialistas en Canisius College, en Buffalo, Nueva York, porque, a lo que llegan es que este amigo, que quería hacer una vida muy sana y había dejado de comer carne y se había aficionado a unas nueces que se llaman nueces de Brasil, está a punto de morir envenenado por selenio. Las nueces de Brasil contienen selenio y es curioso que nosotros necesitamos de esa sustancia, el selenio, para el funcionamiento de nuestra tiroides, pero que después de determinada dosis se vuelve venenoso. El cuate lo salvaron de milagro de la muerte porque tenía una sobredosis de algo necesario. Dice Paracelso, en la dosis está el veneno. Así nos pasa con la información. Yo he visto gente que, así como dicen, no, yo ya no tomo café después de las 4 de la tarde, dicen, ya aprendí a no tomar noticias después de las 4 de la tarde porque no duermo. Entonces, dosificar información y buscar la mejor fuente, el selenio más puro, es una muy buena idea. Pero un segundo consejo en el manejo informativo es el lugar donde la pones. También dicen los médicos que hay sustancias que en determinado organismo, en determinado órgano o sistema son normales, pero en otro lugar de tu cuerpo, en otro sistema o en otro órgano son letales. Entonces hay que saber colocar la información. Y a mí se me ocurre el mapa que nos regala COVID, que es maravilloso. COVID dice, miren, hay un enorme universo de cosas que nos angustian y que nos preocupan. Y contra ese enorme universo de cosas angustiantes, contrasta un pequeñito que es el de las cosas que están en nuestras manos. Y cuando empezamos, como rezaban los alcohólicos anónimos, por reconocer ambos, ¿no? Y por ubicarnos en ellos, se vuelve verdaderamente interesante la cosa. En primer lugar, para tranquilizarnos. Lo que dicen los alcohólicos anónimos es, amigo, aquí de lo que va la cosa es de no poner tanta energía en cosas que te rebasan. Si la política cambiaria de China y Estados Unidos y la guerra comercial entre ellos, tú la puedes aminorar, métete. Si no, amigo, no te metas. Hay muchas cosas en donde sí puedes influir, ¿no? Es decir, y también la información la puedes poner ya allá en el ámbito de tus preocupaciones o acá en el ámbito en donde hay cosas que sí puedes hacer. Hemos tenido muy bonitas juntas de patronato, muy productivas, en donde honestamente el talento de todos, por ahí andaba mi querido Carlos Dodero conectado, ha funcionado muy bien porque nos trata de meter a la narrativa de lo posible. Lo que sí podemos hacer en el escenario 1, en el escenario 2, cómo podemos evitar contagios, pero también prevenir qué pasaría si los tuviéramos. Y entonces, de repente, en lugar de estar nada más en la histeria del encuadre televisivo que le llamo yo aquí, nos ponemos a generar y a despertar un enorme potencial. No es por nada, tenemos un patronato muy, muy, muy agradable y muy lleno de talentos complementarios, gracias a Dios, ¿no? Ahora, yo creo que lo inédito, ya hablaré más de por qué esto es inédito. Es inédito porque no tiene espectadores, es inédito porque es multifactorial, es inédito porque no sabemos a dónde nos va a llevar, es inédito porque es no solo del orden sanitario, sino del social, del financiero, del cultural. Y lo inédito nos implica o nos invita a pensar también de una manera mejor y distinta, inédita.
Yo empezaría por decirle a Kobe, mira, hay un tercer territorio de cosas que no son tan grandes como aquellas que nos preocupan, pero tampoco tan chiquitas como las que están en nuestras manos, y es el territorio de la influencia. Me gusta encontrar gente de Vicentinas, que las queremos muchísimo, por cierto, de Fadi, de muchos lugares donde finalmente hacemos equipo. Cuando tú haces comunidad vecinal, cuando tú quieres influir en la construcción de políticas públicas, cuando tú quieres generar influencia en otro, cuando tú quieres mover a otros, y cuando tú eres líder, empiezas a descubrir ese tercer territorio. Primera cosa. Segunda, no son territorios estáticos, son dinámicos. Las preocupaciones crecen y decrecen nuestras posibilidades. Eso lo ve cualquiera que haya seguido las noticias en los últimos 8 meses, 8 semanas, ¿sí? Pero lo que no todos vemos y de lo que va esta plática, y aquí mi provocación a las preguntas que nos ayudes a escribir, es que en ese reacomodo territorial, por así decirlo, surgen nuevas oportunidades, nuevos ámbitos, manchoncitos, lunares amarillos y verdes, lunares de poder y de influencia potenciales que me parecen fundamentales. Y de lo que va la cosa acá es de poder unir esa oportunidad que tú viste como una organización hermana, ¿sí? Con la que yo vi, porque finalmente nuestra causa es solo una, que es un México incluyente, un México mejor. No sé si me explico. Y esto de unir puntos de vista para volver a agrandar nuestro ámbito de influencia me parece fundamental. Así lo dice Harari, este historiador muy famoso, Yuval Noah Harari, el de 21 lecciones para el siglo XXI. Él dice, está simpático, porque dice, si nosotros imaginamos esto como una lucha, ¿no? Una guerra entre virus y humanidad, tenemos una ventaja. El virus coreano o chino no le puede hablar al italiano o al mexicano para decirle cómo nos contagie más. Pero el médico, el investigador, el miembro de la comunidad científica de cualquier país puede compartir saberes y puede generar conocimiento con la comunidad médica, científica a nivel mundial inmediatamente. Esa es nuestra ventaja, la capacidad de crear inteligencia. Y créanme que ya lo estamos haciendo. Alguno habrá pensado, ay, ojalá pronto se dé, ¿no? Y yo te digo, no, ya se dio. ¿Por qué no lo hemos visto? Porque a veces estamos sobreestimulados en el cerebro reptil, en la amígdala, y cuando tú lees la historia como una historia de supervivencia, solo sabes de eso, solo sabes de la angustia para sobrevivir, de insomnio, de problemas. Y dejas de ver cosas maravillosas como los múltiples esfuerzos que se dan cuando se conjuntan saberes. Esa me impresionaba cuando la vi nada más como un eslogan, luego me la encontré en la realidad, como me he encontrado personas maravillosas, este señor Giuseppe Berardelli, como esta preciosísima señora Susan, son gente heroica que dijeron, yo dejo mi respirador a alguien más joven que lo quiera utilizar, lo cedo. Y es muy bonito poder rendirles homenaje a ellos y a muchos otros. Bueno, hoy el personal de Frater son nuestros homenajeados y es la neta. Si algo de lo que yo digo sirve, qué bueno. Si solamente refleja lo que tú haces, mejor. Hay muchísimas iniciativas así. Este es un cuate mío que se infectó y ya salió adelante y cambió su giro a hacer camas para el hospital. Nos va a generar una donación en Frater, Luis Albarrán. Esta es una fábrica de motores de Fórmula 1 de Mercedes-Benz que logró en 15 días convertirse en fábrica de respiradores, es decir, no solo son, digamos, iniciativas individuales, también organizacionales. Conocemos a nuestro queridísimo y admiradísimo Fernando Landeros y el esfuerzo que hizo su organización para poner todos sus centros al servicio del sistema de salud de México, y así le han hecho, le han seguido todos los teletones de América, por el ejemplo del CRIT de México. Vemos miles de esfuerzos. Es muy impresionante un avión alemán enviado
a Italia, en cuyo contenido hay camas de hospital, en fin. Pero no nada más tenemos que dosificar y ubicar información, también diversificarla. Te lo platico un poco desde mí. Yo hace 3, 4 viernes llegué y le dije a Analu, mi esposa, ¿sabes qué? Neta, hoy sí la angustia me ganó. Y así lo creía yo. Yo dije, este día la angustia me ganó. Ese mismo día, para fortuna mía, habían liberado un streaming, una presentación del Fantasma de la Ópera. A mí me encanta el canto, ¿no? Y me puse a verla. Y me di cuenta que cuando alimenté mi cerebro de otra cosa, no solo de selenio vive el hombre, ¿no? Sino que necesitamos otras cosas en nuestro cerebro, ¿sí? Vitaminas, proteínas, minerales, carbohidratos, otras cosas, ¿sí? Para estar, para estar sanos, ¿no? Y eso aquí a mí me parecen 3 palabras clave en el primero de los retos. Démonos cuenta, estamos frente a un punto en donde la historia se topa con un filtro y no sabemos qué va a salir del otro lado. Así como la primera mitad del siglo XX, las generaciones de europeos tuvieron que atravesar la Primera y la Segunda Guerra Mundiales y se cambió completamente la mentalidad, la política, todo cambió. Estamos frente a un momento que toca, trastoca y atraviesa todo, que cuestiona la arquitectura de nuestras certezas. No sabemos lo que va a salir después de ese filtro, pero sí sabemos que hay cosas que se van a reevaluar, como el trabajo en el cuidado y en la ayuda. Hay cosas que se van a devaluar, como lo suntuario. Hay cosas que se van a purificar, como nuestras relaciones. Y hay cosas que se van a destruir, como esa sensación de omnipotencia que quizás a partir de la Segunda Guerra Mundial, de su final, hemos cultivado inconscientemente como si pudiéramos hacer y diseñar el futuro y fuéramos dueños del futuro. Esto no podía no tener un impacto emocional en nosotros, ¿no? Y ante ese impacto de lo emocional, yo también aquí les propongo, como yo diría, 3 retos importantes. El primero, un ejercicio, Rafa, de alfabetización emocional, ¿no? Es decir, poder nombrar y decir lo que nos pasa. El segundo y muy importante es cubrir de alguna manera, Miguel, Silvia, el déficit. Gracias, Alejandro, por conectarte. El déficit de escucha, de empatía que hay en nuestro mundo. ¿Quieres llevarte ya algo muy, muy concreto de esta plática? Háblale una amiga a un amigo el día de hoy y dile, te hablo para ver cómo te sientes. Nada más y nada menos, ¿no? Date esa oportunidad, Luz Helena, Salvador, y vas a ver cómo hay un déficit de escucha, ¿no? Pero en tercer lugar, a mí me parece muy interesante y muy digno de tu consideración el pensar junto con otro querido colega, Fred Kaufman, el que los sentimientos no solo nos invitan a la expresión y a la escucha, sino a la acción, ¿sí? Kaufman dice que si realizamos las acciones que son la vocación de cada sentimiento, el llamado de cada sentimiento, nos vamos a beneficiar. Pero que si no lo hacemos, canijo sentimiento se va a volver en contra de nosotros mismos y nos la va a cobrar. ¿Tienes miedo? Protégete y quédate tranquilo, quédate tranquila, ¿sí? Si no haces la acción de protección, que son precisamente los protocolos de los que hemos hablado en Frater y en otros lados, estos enormes esfuerzos que valoramos mucho de todo el equipo, los 15 y a 2 lavados de mano, etcétera, hay que hacerlos para nuestra tranquilidad, porque si no lo hacemos nos vamos a angustiar. Se vienen semanas muy negras, lo tengo que decir, de mucho duelo, de mucho contagio, de mucha tristeza, que invitan precisamente a la generación de duelos, que van a permitir a quienes han tenido pérdidas. Yo ya conozco 2 personas que han perdido 3 miembros de su familia, cada uno, imagínate, ¿no? Bueno, pues ellos tienen que procesar ese duelo para darle la vuelta a tan dolorosa página y seguir escribiendo el libro de su vida, so pena de
patear el bote de la depresión 3, 6 meses para adelante. Quienes están pensando, por ejemplo, en los índices de ocupación hospitalaria, no solo hablan de la curva que ya conocemos, la color lila, que es la que ves en las ruedas de prensa, piensan en otras dos, ¿no? Piensan en otras tres, de las cuales yo destaco la que tiene que ver con salud mental. Estela, es muy interesante eso, ¿a poco no? Esa café, en donde estamos pateando para adelante el bote de la depresión, del burnout, de muchas cosas, que también esa curva, ojo, se puede aplanar y se aplana no solo con un ejercicio de alfabetización emocional, sino de gestión emocional, ¿no? La siguiente lámina la tengo que poner porque impacta, pero no porque crea yo que es inexorable, que es una necesidad, sino es más bien una advertencia. Y cuando nosotros aprendemos a gestionar de manera adecuada nuestros sentimientos, todas esas horribles palabras que están allá abajo no tienen que ser necesarias, o por lo menos se pueden minimizar de una manera muy significativa. En eso han estado trabajando nuestro equipo de psicólogos, nuestro equipo de médicos. Es un equipo muy interdisciplinario, benditamente, el de esta fundación, que por cierto está bien dispuesto a compartir saberes y aprender de los saberes de otras fundaciones y de otras instituciones, ¿no? También podemos tener sentimientos, tenemos sentimientos súper positivos, que por eso se llaman sentimientos encontrados, ¿no? No todo es de difícil gestión, no todo es horrible, hay también aspectos, lo que ves a través de la ventana, el atardecer del otro día impresionante, la luna que ha estado impactantérrima y que ahora, no sé si está más impactante o tenemos más tiempo o más atención para verla, no lo sé. Pero también el asombro es un sentimiento que se tiene que gestionar, paradójicamente, en una acción contemplativa para hacernos personas, construirnos como personas más gozosas, más respetuosas de la vida y no de esas que no les calienta ni el sol, que todo les parece aburrido y que viven hastiados. No sé si me estoy explicando. Entonces, son ejemplos que pongo yo de gestión emocional que nos dan un reto enorme, pero que nos dan también muchas y muy buenas sugerencias para acomodar las cosas que estamos sintiendo de tal manera que se vuelvan a favor y no en contra de nosotros mismos. Ahora, también digo, y eso lo digo y lo pensé neta para ustedes, para nuestros queridísimos colaboradores y gestionadores de Frate, también para el patronato, también para nuestros amigos. La carrera es larga, es lo malo. Pero, y no sabemos qué tan larga. Pero lo bueno es que es de relevos y es de equipo, ¿no? Entonces, que se valga, no necesariamente porque me toca liderar este equipo, siempre es el ganso que va hasta la derecha y que va logrando abrir el espacio, el aire para que los demás vuelen con más cuidado. Que se valga decir, Gaby, hoy no circulo, ahora por rato ponte tú, y que nosotros también y todos tengamos capacidad de entrarle y de liderar emocionalmente al equipo, a nuestra familia, etcétera, ¿no? Hasta acá es el segundo de mis 5 puntos. El tercero es el reto creativo. Yo diría, volviendo a como empecé, que la creatividad te saca de la angustia, te mete al flujo, ¿no? Y ya has tenido, y ya hemos tenido muchos momentos en que mover algo creativamente, un horario, un protocolo, una manera de operar, la forma, de, por ejemplo, de hacer juntas de patronato, ¿no? Que es la que me consta, de repente nos pone a fluir de nuevo con una enorme facilidad, con mayor asistencia de la que teníamos, con participaciones brillantes. A mí me encantan las de Carlos y las de todos en realidad, ¿no? Y de repente nos ponemos y logramos ese ejercicio creativo sobre el cual podría neta decir muchas cosas, pero voy a decir solamente una que me parece muy digna de tu consideración. La creatividad, cuando tú ves una gran obra creativa y dices, ¿qué traía en el cerebro este amigo?
lo que traería es una conversación entre su pensamiento divergente y el convergente, entre el pensamiento no lineal y el lineal, entre el hemisferio cerebral izquierdo y el derecho. El derecho se vale todo, se vale una libre conexión de ideas, el pensar en abundancia, el ver cómo diablos vamos a operar, qué nuevas cosas vamos a hacer, en qué nos vamos a convertir. Y en el otro lado está la restricción de lo viable, de lo lineal, del ahorro, del reciclar, del hacer más con menos, del optimizar, del renegociar la renta de mi casa, así de plano. La economía de guerra, ¿sí? ¿Sabes qué he aprendido yo? Que no pueden operar al mismo tiempo porque hacen cortocircuito. Quizás ese día en que me ganó la angustia fue porque quise operar los dos al mismo tiempo. Estoy en mi oficina, aquí enfrente hay un pizarrón grandote, tiene una raya y de un lado un más, todo lo nuevo, loco, creativo, abundante que hay que hacer, y de otro lado un menos, todo lo que hay que restringir, todo lo que hay que renegociar, todo lo que hay que ahorrar, todo lo que hay que cuidar, todo lo que hay que reciclar, todo lo que... ¿Me explico? Pues que haya juntas de uno o del otro, pero no de los dos al mismo tiempo porque no funciona. Por eso te regalo un switch para que definas cuándo estás en abundancia, creando y siendo loco, y cuándo en escasez. Nunca las dos al mismo tiempo. Dale la oportunidad a uno y dale la oportunidad al otro. Cuando en tu equipo esté uno diciendo es que no se va a poder y nos va a pasar, nos vamos a contagiar, y, ok, vamos a hablar de riesgos y vamos a hacer una junta enorme para riesgos y cómo prevenirlos. Pero luego vamos a hablar de cómo nos lanzamos a cumplir nuestra misión en esas circunstancias, porque nuestra misión es algo en lo que creemos, es algo que nos apasiona y que compartimos y que no estamos dispuestos a dejar. Yo creo que eso es como muy importante, ¿no? Ejemplos miles. Este me conmovió especialmente, es un médico de Arkansas que está en la mera zona del coronavirus, en un hospital, ahora sí que la punta de lanza de la batalla, duerme en el hospital en el que trabaja, tiene que ir 1 kilómetro, perdón, 1 hora para ver a su bebé, y a la hora que lo ve, encuentra la forma creativa de generar para él, para su hijo y para sí mismo, esta imagen poderosa, preciosa de la mano detrás del vidrio, que será un anclaje de por vida para este chavito y lo será para el médico también, y eventualmente hasta para nosotros, porque nos lo regaló alguien, ¿no? Hay miles de caminos locos, divertidos, me he encontrado cada cosa que digo, bueno, ya ni te la enseño, verdaderamente prodigioso. Ese es también México, un genio de la creatividad. Esta tortillería con sana distancia, no me podrás decir que no está espectacular con su rampa de tortillas de cambio de pago, bueno, maravillosa, miles de posibilidades para ayudar a las personas, por ejemplo, de cierta edad, a que no les anden apirañando la mercancía. Bueno, nos encontramos mil cosas, ¿no? Y nos deberemos de comprometer a generar muchas más. Tuve que cortar láminas, muchas, porque quería cumplir con esta idea de que podamos terminar en 50 minutos y después platicar 10, 15, 20, los que podamos, ¿no? Reto ético. Mira, ¿qué sabemos de esto? ¿Qué sabemos? Sabemos que es complejo, como decía yo, es multifactorial, ¿no? Sabemos que de muchas maneras, eso va a cambiar nuestra vida, ya sabemos, que es una crisis sanitaria, pero económica, pero política, pero social, ya lo sabemos. Pero hay un área en la que sí sabemos que vamos a triunfar y salir mejor de cómo entramos, y hay un área en que más allá de toda ingenuidad, de aquí va a cambiar el mundo para bien, sabemos que lo que decidamos hoy está también cincelando lo que vaya a venir después de este filtro histórico. Y ese es el ámbito ético. Sabater dice, la ética no se trata de hacer cosas buenas, sino de hacernos buenos, Alejandro, mediante las cosas que hacemos. Esto es de lo que va la cosa. Me gusta mucho la expresión
otro de nuestros muy queridos filósofos, que es el madrileño Ortega y Gasset, que nos dice, ¿por qué no hacemos de esto un ejercicio de higiene de ideales, ¿no? Y uno se podría preguntar, ¿qué puede saber el humanismo, la tradición humanística, sobre pandemias, ¿no? Porque yo dije hace rato, citando a Harari, que los científicos de todo el mundo se comunican, pero no nada más los científicos, también los humanistas, filósofos, sociólogos, psicólogos, tienen mucho que decir y las tradiciones diversas tienen mucho que decir. Yo me encontré un dato que no entendía, la verdad, pero muy interesante, cómo a los hombres del Antiguo Testamento, a los antiguos en la Biblia, cuando había una epidemia, les imponían un ayuno. Y yo con mi mentalidad posmoderna de decir, déjame las cosas que me quedan, ¿no? Dice, bueno, no puedes salir y además ayunar. Bueno, me parecía terrible hasta que entendí que de lo que iba la cosa es de ayudar pedagógicamente a las personas a comprender que así como un dolor de muelas es del individuo que lo porta, una epidemia no es del que se contagió, sino que es una enfermedad social. Tenían que llevar ese dolor del ayuno al cuerpo para darse cuenta en todo momento que no se trataba de qué suerte no me ha tocado, sino de qué hago por el que le tocó, porque a él le tocó, pero me pudo haber tocado a mí. Es decir, lo que intuye esta regla ancestral en su sabiduría es que lo que está en juego, así como se puede entender eso como la lucha entre el virus y la humanidad, para mí es la lucha entre el tipo de humanidad que va a emerger de aquí. Siendo una de ellas el individualismo posesivo, es decir, aquella visión del hombre y de la mujer en el cual el protagonista es la primera persona del singular y el valor máximo, la independencia, contra otra visión del ser humano en la cual el protagonista de la historia no es la primera persona del singular, sino la del plural, y en el cual el valor fundamental no es la independencia, sino el reconocimiento de nuestra mutua dependencia, de nuestra interdependencia, ¿sí? Porque Gaby siempre me dice que no hay que ser tan filosófico y más práctico, les traje dos imágenes, ¿no? Una que muestra lo que es el individualismo posesivo. Una persona viéndose a sí misma, sosteniéndose a sí misma, contemplándose. Y otra también del mismo autor de Escher, que muestra lo que es el reconocimiento recíproco. Manos dibujándose. Es decir, todo lo que hacemos lo sabemos, Carmen, lo que decidimos, lo que ahorramos, lo que gastamos, lo que hacemos, impacta la vida de otros. Muy claramente la de nuestros albergados, ¿sí? Pero la de nuestros hijos, pero la de nuestros colegas, pero la de todos. Es decir, mis decisiones influyen a otro, pero las decisiones de otros me influyen a mí, me dibujan. No soy independiente, soy interdependiente, ¿no? Y una crisis de este tamaño deja claro que nadie se salva solo y que todos nos requerimos con todos porque no es una enfermedad como un dolor de muelas individual, sino es de la comunidad, es de todos, es colectiva, ¿no? Ahora, voy a mi quinto punto. Tenía ganas de llegar a él, la verdad, ¿no? Porque creo que aquí hay cosas muy dignas de la consideración de ustedes y muy poderosas. Como ven, todo el tiempo he hablado de potencialidades que ahí están, que tienen un enorme valor y que la neta no siempre utilizamos, no siempre rescatamos. Primero, me decía un amigo, mira Eduardo, aquí la bronca, el miedo de los miedos es que nos vamos a morir. Digo, no ahorita, espero, pero ya nos lo recordó el virus, que inmortales no somos. Ya lo sabíamos. Borges piensa que sería lo más horrible que te podía pasar, pero en fin, ya lo sabíamos, pero secretamente uno dice, pues yo soy la excepción, a mí no se me va a pegar el virus. Y colectivamente, después de la Segunda Guerra Mundial,
dijimos, no, creo que sí se puede extender la vida. Hay gente que está en la locura de vivir 115 años, ¿no? Y el microscópico coronavirus dice, ¿qué crees? Te vengo a recordar que no eres omnipotente, que eres finito y que el futuro es impredecible. ¿Sí me explico? Y esto a mí me parece como bien interesante porque nos invita precisamente a un ejercicio de, precisamente de inclusión, ¿no? Todo el tiempo nosotros, todo el tiempo nosotros hemos trabajado, y aquí me atrevo a hablar por todos los que estamos aquí conectados, por un mundo capaz de incluir, por el mundo de nosotros, por un mundo que no discrimina, ¿no? Por un mundo que no distingue. ¿Sí me explico? Que reconoce la dignidad humana en todos y que tiene especial cariño por el más débil, no solo para hacerlo un héroe que se pueda empoderar y nos deslumbre, sino para mover nuestros esquemas educativos, culturales, financieros, laborales, para lograr la inclusión. ¿Me explico? Esto es lo que está en juego. Siempre ha habido excluidos en los sistemas, dolorosamente. A mí me impactó esa película el año pasado porque me hizo entender que hay personas que no vemos, ¿sí? Que toda su vida ha sido un clamor de mírame, aquí estoy, ¿no? Y que no las queremos ver. Bueno, en las últimas semanas, este mundo que excluye ha sido también una rueda de la fortuna que ha generado nuevos héroes, nuevas vulnerabilidades y nuevas personas que nos dicen, mírame, reconóceme, yo haría todo, hasta ponerme en riesgo en mi vida, pero te invito, no lo dicen explícitamente, también a honrar y a reconocer mi esfuerzo. Y allí está el personal de Frater, y ahí están los médicos, y ahí están los camilleros, y ahí están los enfermeros de una clínica, de un hospital, de un consultorio. Ahí están las personas que están en la cadena de suministro de los alimentos y las medicinas. Ahí están muchos que estamos llamados a incluir, ¿no? Me encontré una tiendita en donde dijeron, esta es mi manera de incluir, ¿no? Así, quizás el gobierno no te ve, quizás nadie te pela, pero yo sí te miro, yo reconozco lo que tú estás haciendo y estoy dispuesto a honrarlo con una chela. Esa chela, con todo respeto, es sacramental, porque no es la cerveza, es lo que simboliza, es lo que está diciéndole al otro, tú cuentas para mí. ¿Sí? Y yo creo que todos nosotros estamos llamados, alguna vez nos inspiró una persona incluyente. Estoy pensando en nuestra querida Yolanda, estoy pensando en Graciela Sodi, ¿no? Y quisimos ser del equipo de los que disparan chelas sacramentales, ¿no? Eso es lo que eso sí tenemos en común todos los que estamos aquí. Alguna vez quisimos ser incluyentes. Y hoy podemos hacerlo si observamos. Yo aquí me atrevo a hacer un comentario que me parece muy importante. Si estamos dispuestos a flexibilizar las reglas para incluir a las personas. Hay una psicóloga norteamericana que observa los juegos de las niñas y dice, mira, los niños dicen, al tercer gol te vas y al tercer gol te vas. Las niñas dicen, ay, pero es Carmen, la queremos mucho. ¿Por qué no? Y ya van dos, mejor a las 5. O sea, los hombres a veces por respetar la regla excluimos a la persona. Las mujeres muchas veces tienen la sensibilidad de mover la regla para incluir a la persona. ¿Me expliqué? Y hoy estamos frente a ese dilema, como cuestionando si siempre funcionan los semáforos éticos. En un problema ético los hombres ponemos semáforo. Pasas tú, paso yo me paro, tú avanzas, ¿sí? Y las mujeres
inteligente, graciosamente, ponen una glorieta. Y el mensaje de la glorieta en un intríngulis ético es muy bonito. Si todos nos vemos, si todos nos cuidamos, y si dependiendo de lo que vemos estamos dispuestos a mover el rumbo y a corregir el ritmo, nadie se tiene que parar, cabemos todos. Esto ya lo había visto la filosofía. Este cuate es un filósofo colombiano muy bueno. Se llama Bernardo Toro. Y si tú lees lo que dice esta lámina, las dimensiones del cuidado, te vas a dar cuenta que lo que él ya veía podría ser, se vuelve crítico ahorita, ¿sí o no? Es decir, ¿quieres un buen día en confinamiento? Será el día en que le pongas palomita a todo lo que él ya veía y que no estábamos viendo nosotros suficientemente. Si cuidaste tu cuerpo, si cuidaste tu intelecto, ¿qué te metiste? Si cuidaste tu espíritu, si cuidaste no solo a los entrañables y a los lejanos, sino también hiciste algo por cuidar de los extraños. Si cuidaste tu planeta, te pongo 10, ¿no? Te pongo 10. Yo creo que ganaste muchísimo y me parece muy valioso este pensamiento. Ese es el reto ético y ese es el camino, una ética de la inclusión, una ética del cuidado, una ética no dilemática, sino incluyente, es algo que se nos está pidiendo el día de hoy. Nos sintetizaría en nuevos saberes, tan difíciles y maravillosos como el arte de ofrecer ayuda, irrumpe en la cocina hoy día en qué puedo ayudar, ¿no? Y también un difícil arte que conocemos en el tercer sector, que es el de levantar la mano y pedir ayuda, ¿no? Que se valga el uno y que se valga el otro, que estén equilibrados, ¿no? El uno y el otro, diría Bert Hellinger. ¿Para qué? Para que al dar y al recibir empecemos a dibujar esas manos de ser que simbolizan a nosotros, ¿no? Ahora, yo les decía, hay que recurrir a los, bueno, más imágenes bellas, ¿no? De personas que dicen, si te sobra, pon, si necesitas, toma. Ahí está la mesa. Y nunca le faltan cosas a esas mesas. Nosotros, en el fondo, a eso nos dedicamos, ¿no? A decirle a la gente que quiere, aquí hay una mesa. Y a ponerlo de la manera más transparente y clara que podamos al servicio de la gente que lo requiere. Estamos conectando a quien quiere con quien requiere. Y esa es nuestra chamba en Frater. Bueno, yo les decía, cuando nos estamos enfrentando al espejo del misterio, de la finitud, del no ser omnipotentes, eso yo se lo aprendí a Gaby en una de las muy bonitas despedidas que se hicieron de Juan. Ah, no, en tu cumpleaños dijiste esta maravilla. Porque Gaby, no se crean, echa muy buenos discursos y yo bien que me acuerdo. Y dijo una vez que el misterio de la muerte era enorme, pero que reflejaba un misterio aún mayor que era el de la vida. ¿Sí dijiste eso, verdad? Bueno, eso pasa con este momento en el que estamos. Y cuando de repente llega un virus insignificante, microscópico, y pone en vilo a la humanidad, la pone en vilo porque nos podemos reconocer finitos, ¿sí? Y de repente tenemos que acudir a cuestiones tan espirituales, profundamente espirituales, como la gratitud. Les comparto un poquito quién dijo esto. Váyanlo leyendo, vale mucho la pena. Este señor Oliver Sacks es de quien se hizo una película que se llamaba Despertares. Robin Williams era él y Robert De Niro era un paciente de él. Es un genio, es un escritorazo, pero es un súper neurólogo y un muy
importante científico, investigador, ¿no? Tiene un libro muy simpático que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Y no es que sea broma, es que narra padecimientos neurológicos complejos. Es como Jesús, nuestro ahora querido aliado y médico muy admirado en todo México. Bueno, Oliver Sacks le dio cáncer en un ojo, se lo controlaron para fortuna nuestra y de él, ¿no? 30 años después le vino el cáncer en el páncreas, me parece, y sabiendo lo que vendría, pues era un gran médico, escribió esto. Se publicó en varios periódicos del mundo el mismo día y se publicó en un librito que se llama Gratitud, del que yo extraigo estas palabras para compartírtelas, porque me fascinaron. Yo dije, a mí me gustaría irme así. A mí me gustaría, y ahora ya no sé ni cuánto me queda, porque con esto del canijo virus y es pandemia, entonces que agárrate, ¿no? Yo quiero decirle a la vida el último día, gracias. Y como uno no aprende en un solo día, pues mejor empezar ahí practicando. Y si quieres llevarte algo práctico de esta plática, te regalo para tu corazón, para tu meditación de la noche, para tu reflexión de hoy, para tu oración, 3 preguntas muy bonitas, ¿no? 3 preguntas que están llenas de sentido. 3 preguntas de esas que cada día se contestan de una manera mejor y distinta. 3 preguntas que mueven tu corazón a ser un corazón agradecido. Y esto es espiritualidad, ¿sí? Que quede claro, y esa es otra de las ventajas que nunca hemos hablado tan explícitamente de nuestra querida Frater, ¿no? Porque no necesariamente pertenecemos todos a una misma tradición religiosa, pero así es el mundo, qué bonito que así sea. Y eso de la espiritualidad tampoco es patrimonio de ningún grupo, de ninguna tradición. Ese es patrimonio de la humanidad. ¿Quién no puede ser agradecido? A espirituales puede haber judíos y budistas y cristianos y musulmanes y ateos y agnósticos. Lo creo. Por eso estoy hablando de espiritualidad en estos términos. Perdón por el paréntesis, pero me parece bien bonito. Defino la espiritualidad como aquello que, al ser compartido, no se divide ni nos divide, sino que se multiplica y nos congrega. Aquello que nos conecta con la fuente de vida, y al conectarnos con la fuente de vida, nos termina igualando y hermanando con todos, reconociendo esa dignidad. Me parece padrísimo. O como dice mi hermano Jorge Font, la vida es corta, no sabemos cuánto dure, pero muy ancha, cabemos todos, está padrísimo, ¿no? Entonces eso es espiritualidad y junto con la palabra gracias, yo te quiero regalar 2 palabras más en términos de esa espiritualidad, llamémosle universal, que le va a todas las tradiciones y a todas las creencias y que admite a todas las, no excluye a ninguna de ellas, ¿no? La segunda palabra es humor. El humor, ¿qué es? Pues es una visión a distancia de nosotros mismos. Reírse del otro es sarcasmo. Reírme de mí, de mi burrada, de lo que dije, de lo que pensé, de lo que me agobiaba, de lo que me parecía imposible, eso es humor. Pero para yo tener humor me tengo que parar en un valor trascendente. Y esto no lo dije yo, eso lo dijo Søren Kierkegaard, un gran pensador danés. ¿Sí? Él dice, con todo respeto, el humor es más espiritual que el Santísimo Rosario. ¿Por qué? Porque lo que nos hace es una mirada a distancia. No es una risa, es una sonrisa que me permite tener la libertad y la ligereza de estar anclado en un valor trascendente. Por eso, fíjate qué bonito que humor viene de humus, de donde viene humilde, de donde viene humano, de donde viene la tierra. Están emparentadas etimológica y profundamente esa realidad de Rafa. ¿A poco no está padrísimo? ¿No? Entonces,
Una persona espiritual es agradecida. Una persona espiritual no está tan agobiada, no se toma tan en serio, no es tan patético, es humorístico. Y una última palabra con la que cierro, que me parece muy digna de tu consideración, es entender y pensar que una persona espiritual es una persona que sostiene y alimenta la esperanza. Aquí me voy a agarrar de ese político y escritor, dramaturgo checo, súper interesante, una de las personas que con mucha dignidad transitó el siglo XX, Václav Havel. Havel fue un muy importante escritor. Sus obras de teatro se veían en toda Europa. Cuando la presencia soviética en su país se recrudece, es proscrito en Checoslovaquia y se le representa más y más y más en Europa occidental. Llegan a prescribirlo y encarcelarlo 18 años, y no en su casa y yendo de compras, sino en la cárcel, ¿no? Luego pasó de la cárcel a la presidencia de la República, fue el último presidente de Checoslovaquia y el primero de la República Checa, un tipo que tiene derecho a opinar sobre la esperanza, digámoslo así, por su biografía, ¿no? ¿Y sabes qué dice? Primero, la esperanza no es un estado de ánimo. Todos podemos derecho a un día, tenemos derecho a un día optimista y a un día pesimista. Eso casi es bioquímica, por favor. No se trata de estar artificialmente sonriendo, no. Tampoco es un estado intelectual, probabilística y estadística, probabilidad para saber si tengo no. Es un estado de, no de ánimo, sino de ánima, es una virtud espiritual para Havel, que tiene, es casi la gasolina para vivir la vida. Él dice, yo agradezco la vida, pero agradezco la esperanza que me permite vivir la vida. Y la define, como ves, de una manera tan sencilla que cabe en el corazón de un ateo, de un agnóstico, de un creyente, de cualquier tradición, la sensación de que la vida y el trabajo tienen una razón de ser. En español tenemos un problema porque a veces confundimos estas dos palabras, ¿no? La espera y la esperanza. La espera es del orden cronológico, es del orden de la temporalidad, tiene que ver con el transcurrir del tiempo. La esperanza no, la esperanza es del orden kairótico, es del orden de los acontecimientos, es de aquello que no se trata después de la espera, sino desde ya. No sé si me estoy explicando. Hace poco en una entrevista, en el artículo muy bonito que sacó Villoro, a Villoro hay que leerlo, yo lo leo menos de lo que debiera, por cierto, pero se refiere a una entrevista que le hace Garibay a Alberto Castillo en la cárcel, viene al caso por lo del encierro, ¿no? Entonces dice, de repente, muy impresionante la entrevista, porque de repente Garibay le clava la mirada a don Alberto Castillo, al ingeniero, y le dice, ¿qué es lo peor? ¿Qué es lo peor, ingeniero? Y eso es lo que contesta Alberto Castillo. Él dice, lo peor es ingeniero, ¿no? Es que a veces la espera de una sentencia, de una visita o la reacción a un rumor, te paraliza todos tus programas y te impide vivir el presente. Él era muy sistemático, como buen ingeniero, ¿no? Yo diría, lo peor es una espera sin esperanza. Y yo creo que si en algo funcionamos en Frater, y algo que hacemos cosas mal y se nos van muchas cosas, pero hay una que gente de la calidad humana de Carmen, de Víctor Hugo, son impresionantes ustedes y les estamos tan agradecidos y nunca se los decimos, pero ahora sí se los voy a decir. Yo creo que algo que hacen muy bien es alimentar nuestra esperanza y la del mundo. Trabajamos por los 80 y tantos personas que son nuestros albergados, sí, pero también para decirle al mundo, eso alguna vez lo discutíamos con Estela, con Analu muchas veces, obvio,
para decirle al mundo, esto es posible. Hay un mundo incluyente posible. Y te lo demuestro con estos 87, pero yo no trabajo solo para estos 87. Yo trabajo precisamente para alimentar la esperanza del mundo. Así lo creo yo. Es decir, entender que la vida y el trabajo tienen una razón de ser. Y yo me supe algún día, en una ocasión muy bonita y muy atípica, heredero, digamos, hijo de la esperanza. ¿Por qué? Porque fue una cosa, te la cuento porque vale la pena. Estábamos en una fogata, ya extenuados los papás que nos habían traído todo el día corriendo los chavos, y de repente con un cuate, yo te diría que ese día se hizo mi cuate, me dice, otro de los papás me dice, fíjate que mi hijo ya se había dormido. eh, un día, bueno, cuando estábamos esperando nos dijeron que tendría síndrome de Down. Y nos preocupamos, como es normal, ¿no? Un día no dormía mi esposo, otro día no dormía yo. 6 meses después nació sin síndrome de Down, el médico no sabía dónde meterse, ¿no? Pero este chavito, la próxima vez que lo vi, después de haber conocido su prehistoria, ¿no? Le dije, tú eres especial. Se lo dije del corazón. Tú eres especial porque has sido esperado no solo en el orden de la espera, sino en el de la esperanza. No solo por lo que podrías hacer, sino por quien podrías ser. No solo en el orden del transcurrir, sino del acontecer. Así lo creía y le dije, ¿tú eres especial? Yo nada más le dije que tú eres especial, no le inventé todo el rollo filosófico, pero sabía lo que yo estaba diciendo y él se convirtió, y eso estoy seguro, y se lo dedico a nuestros cuidadores, y se lo dedico a nuestros trabajadores sociales, y se lo dedico a nuestros eh, médicos y a nuestros psicólogos y a todo el personal, con un cariño enorme, porque estoy seguro que ustedes alguna vez, diciendo una frase brillante, esa persona, quizás una persona con discapacidad, Lourdes, se ha vuelto un espejo en el cual nos decimos lo mismo a nosotros mismos. Yo se lo dije y caí en la cuenta y dije, yo también soy hijo de la esperanza. De dos locos que contra toda planeación estratégica dijeron, vas. Soy hijo de la esperanza. ¿Se entiende? Y no solo, benditamente, no solo me estoy refiriendo a mis papás, sino a todos los que creyeron en mí antes que yo. Yo soy doctorado en filosofía porque Analú, mi esposo, un día dijo, ¿y por qué no vas con esa doctora que dices que en España? Ándale, ¿no? ¿Yo? Sí, tú. Y llegué con la doctora Adela Cortina y me dijo lo mismo. ¿Por qué no haces el doctorado? ¿Yo? Se fijan ellas estaban viendo en mí algo que yo no había visto en mí. No me estaban reflejando en presente como yo era, sino me estaban reflejando como podía yo llegar a ser. Y en su mirada, en su esperanza, me reconocí mejor y distinto. Y nosotros trabajamos para hacerle ver a personas con discapacidad psicosocial, mental, su valor. Y para hacerle ver al mundo la dignidad que hay en todos. Esa es nuestra chamba en el fondo, ¿no? Lo demás, pues sí, nos agobia muchísimo, pero son las maneras como llegar. Si perdiéramos esto, perderíamos todo. Entonces, ¿qué quiero decir? Si somos hijos de la esperanza, pasemos a otros la estafeta de la esperanza. Eso es lo que más necesita el mundo ahora, así lo creo. Eso es lo que más necesita. Si algo te quiero yo transmitir acá, es decir, por favor no le juegues a la desesperanza, porque dice Edgar Morán, otro filosofazo y sociólogo muy importante, dice, en el partido de fútbol, esperanza, desesperanza, no puedes apostarle al empate. O abonas a la esperanza o abonas a la desesperanza. O le vas a la América o a otro. No le puedes ir a los dos. No se puede ir al Barça y al Madrid, no se puede jugar a la esperanza y a la desesperanza. ¿A cuál le quieres tirar? Nosotros en Frater decidimos jugar a favor del equipo de la esperanza.
¿sí? Y no nos vamos a ir tan fácil y no nos vamos a rajar, porque de eso es de lo que va la cosa. Por supuesto, estamos en un momento de audacia, en un momento que nos está retando de una manera muy especial, no solo a nosotros, a todos, pero en el que vale la pena echar mano de lo que sí tenemos, ¿no? Para poder lograr las cosas. Yo por eso traté simplemente de hacer una especie de vitamínico de amplio espectro para poderte decir, eso que vemos como un reto, veámoslo también como una posibilidad y una competencia, y algo, no todo, porque es imposible y ni siquiera sano ni deseable, de lo que hoy he tratado de poner a tu consideración, pues que sirva para manejar un poquitito mejor nuestra vida cotidiana, me parece muy importante y con eso yo creo que podemos ganar todos. Yo estoy agradecido y me imagino que sobre el tiempo, hoy me distraje y divagué un poquitito, pero me imagino que sobre el tiempo y también con la ilusión, decía Gaby, ¿cuánto tiempo tendrá Eduardo? No, bueno, pues el que tengan ustedes. Yo en este déficit de escuchas soy el más bendecido y el más beneficiado de la generosidad, del tiempo. Gracias a todos.